Me acaba de escribir que grabe la sesión. Sí, gracias. Me había olvidado iniciar la grabación, sí. Entonces, como parte del inicio de la grabación, les quería preguntar si alguno de ustedes hizo alguna exploración adicional pensando en el inciso A del caso Las Vegas. El inciso A trataba sobre el análisis exploratorio de los datos. Y este caso valía la pena invertir tiempo explorando los datos para entender el caso, porque es un caso conceptualmente difícil, el tema no es tan sencillo de manejar. Entonces, ya hicimos prácticamente 2 semanas de análisis exploratorio conmigo, pero tal vez alguno de ustedes hizo alguna exploración adicional, algunos cruces adicionales que quiera compartir. Ahora con los demás, algo adicional que pudo haber descubierto. A ver, Carla dice que hizo el cruce con tasa de interés, que es rate, con insure, que ese es con seguro, y con crédito. Pero, ¿por qué no nos hablas, Carla, Fabiana? ¿Por qué no nos hablas y nos cuentas qué es lo que has encontrado? Así todos te escuchan. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Ya, o sea, creí que si tenían seguro, tal vez la tasa de interés inicial podía bajar. Y o sea, en realidad es muy poca la diferencia, pero sí baja un poquitito para los que tienen seguro. Ya. Y el de crédito con tasa ajustable, Ya. también salía que de hecho tenían una calificación un poco más alta. Los que tenían, o sea, tenían la opción de tener una calificación más alta, los que tenían una tasa de interés fija y no ajustable. Ya. Claro, me acuerdo que vimos que la calificación de los créditos no estaba respondiendo a las variables que nosotros tradicionalmente nos hubiéramos fijado. Así que tú has descubierto entonces que la calificación de crédito responde bastante bien al tipo de tasa de interés a la que el crédito ha sido otorgado. Y ahí has descubierto que los que tienen tasa de interés fija tienen una mejor calificación de quienes no tienen tasa de interés fija, o sea, que tendrían tasa de interés flexible. ¿Eso es lo que has encontrado? Sí, profe. O sea, la diferencia es muy mínima, pero sí pueden llegar a tener una calificación más alta los que tienen una tasa fija. Y creo que es justamente porque es menos riesgoso. Para el banco, sí. Bueno, para las personas también. Para las personas, sí. Más que para el banco, posiblemente para las personas, sobre todo. Sí. Ya, está bien, interesante. Aunque la diferencia había sido muy leve, puede ser entonces que la diferencia no sea estadísticamente significativa, a pesar de que hay diferencia numérica. Sí, la diferencia es muy pequeña. Y también dices que encontraste una diferencia muy pequeña en cuanto al efecto de tener seguro hipotecario o no. O sea que los que tenían seguro hipotecario tenían mejor tasa de interés, un poco menor. O sea que hay un premio en menor tasa de interés a quienes tienen seguro hipotecario. Y los que no tienen seguro hipotecario tendrían una tasa de interés mayor. Pero los que has encontrado es que la diferencia de tasas de interés es de todas maneras un número muy pequeño. O sea que tal vez estadísticamente no va a ser significativa esa diferencia. Bien, muy interesante, Carla. Muy útil. Ese tipo de temas podríamos volver a analizarlo más adelante una vez que hagamos las regresiones. De acuerdo. No sé si alguien más quiera compartirnos algún experimento que hizo. Ok.
Entonces, sigamos adelante. Lo importante es que sí hay que hacer experimentos. Bueno, en esta etapa no le llamaría experimentos todavía, ¿no? Simplemente le llamaría exploración. Pero sí en esta primera etapa inicial vale la pena hacer exploración, especialmente si el tema es más complicado de entender, para entender qué otras cosas más podrían estar pasando, si podrían ser hipótesis de trabajo, varias hipótesis de trabajo. Bien, en este momento voy entonces a Stata, ahí tengo los datos, y voy a hacer una regresión simple, bueno, es una regresión múltiple, pero una regresión tradicional, a eso me refiero, una regresión tradicional con el comando regress. La variable dependiente va a ser esta binaria defaulter, y voy a incluir a todas las demás variables como explicativas, amount, arm, credit, insure, LB requiere un ratio, rate es la tasa de interés, si se refería a que si el dinero era utilizado para refinanciamiento o no, y term se refiere al plazo. Okay. Entonces estamos haciendo esta regresión múltiple tradicional para fines de comparación con el modelo Logit posterior. Regress is not defined. ¿Qué es lo que he hecho? Ah, es que lo había puesto con mayúscula. Así, con minúscula. Regress. Y además el caso nos pide que incluyamos de todas maneras errores estándar robustos, ¿no? BCE robust. Eso también podría ser inmediatamente. Lo único que va a hacer el comando BCE robust es corregir los errores estándar frente a un posible problema de varianza no constante o heterocedasticidad. Así que voy a estimar la regresión nuevamente y ya saben cómo se incluye eso. Al final simplemente ponen coma, BCE entre paréntesis robust, y eso va a recalcular los errores estándar. Y ahí está. Justamente está la columna que dice Robust Standard Errors. Seguro que si han modificado algo, debe ser muy pequeño. Cuanto más pequeño el cambio, menos existía el problema de varianza constante. Si el cambio en los números fuera muy fuerte, entonces sí había un serio problema de varianza no constante. En este caso, me parece que no ha cambiado mucho. De hecho, observando aquí los valores P o las probabilidades, me parece que son básicamente los mismos que teníamos antes de estimar, antes de incluir BCE Robust, ¿no? Tal vez la primera nos salía, la variable amount nos salía un poquito encima de 5%, nos salía 6%, pero todas las demás variables están debajo de 5%, excepto por monto o amount, todas las demás variables estaban debajo de 5%. Y en cambio, en este caso, todas las variables excepto amount efectivamente están debajo de 5%. Y la única variable que no ha salido significativa es amount o el monto del préstamo, que aquí más bien ha aumentado su probabilidad 10%, con lo cual se reconfirmaría de que la variable monto no es una variable explicativa, no es significativa, ¿no? Lo cual me sorprende muchísimo, realmente me sorprende muchísimo. Cuando el banco presta dinero a alguien, lo primero que uno piensa que más importa es el monto. Y de hecho, en nuestro análisis exploratorio de las anteriores 2 semanas, me acuerdo que encontrábamos que a mayor monto había mayor probabilidad de entrar en morosidad, de caer en morosidad.
Y lo que esto nos está indicando es que no importa si la persona se ha prestado mucho o poco, el monto mismo, la magnitud del préstamo, no influye sobre la probabilidad de caer en morosidad. Así que eso sí es nuevo. De todas maneras, antes de pretender hacer interpretaciones, veamos los diagnósticos de esta regresión. Esta es regresión lineal tradicional. Voy a generar los residuos. Y quiero ver el histograma de los residuos, cómo se ve gráficamente. Como la variable dependiente es binaria, entonces los residuos también seguro se ven diferentes, ¿no? Bueno, aquí está. Los residuos parece que tienen como una distribución normal, pero no se la ven muy normal porque tiene espacios vacíos, ¿no? Parecería que fuera la suma de pequeñas distribuciones, pero en global puede ser que tenga forma de una distribución normal aproximadamente, pero hay vacíos de información al medio. Bueno, en todo caso, estos son los residuos de la regresión. Estos son. Podríamos ver si pasa el test de normalidad. Ese K-test de la variable res. Y no pasa el test. Pero veamos si cumple con los requisitos de sesgo y kurtosis mínimos requeridos. Así que voy a escribir sum de la variable res con detalle, detail. Tenemos un sesgo de 4.05. Si nos ponemos un límite de 4 máximo como kurtosis, entonces nos habríamos pasado ese límite por un muy poquito, ¿no? 0.5. Y sesgo debería ser menos de 0.5 y aquí ya estamos en 0.73. O sea que sí hay un poco de sesgo porque tampoco la diferencia es muy grande respecto al 0.5. El sesgo perfecto es por supuesto 0 y aquí nos está saliendo 0.7. De todas maneras no es tampoco un número muy grande, pero sí hay un poco de sesgo. Y hay un poco de kurtosis, pero tampoco algo muy grande. Ya. Más, yo creo que no podemos exactamente concluir que se distribuye normal. Pero a ver, vamos a ver qué más podemos, qué otros cambios más o qué otros problemas podemos encontrar. Podríamos buscar por observaciones extremas, por ejemplo, ¿no? Veamos el BIF. Veamos el BIF. En cuanto a BIF, estamos muy bien. O sea, aquí voy a escribir definitivamente. No existe problema de variables explicativas altamente correlacionadas. Definitivamente no tenemos ese problema. Que también sería lo mismo, no tenemos el problema, más me podré aquí, el problema de variables redundantes. Es decir, si existiera alta correlación entre dos variables, entonces una de las dos está redundante, una de las dos está de más, una de las dos es redundante, o sea que una de las dos está de más. Bueno, en nuestro caso no encontramos este problema. Así que estamos bien. De todas maneras voy a escribir gtest
y me dice que ya no es apropiado una vez que he incluido BCE Robust. El comando que hace BCE Robust no tiene sentido si ya lo he incluido. Así que lo único que me queda es intentar corregir sesgo y kurtosis. Pero ¿cómo corrijo sesgo y kurtosis si la variable dependiente es binaria? Ese es un problema. De todas maneras, podríamos ver el tema de sesgo, perdón, de kurtosis, que sería el tema de observaciones extremas. A ver, hagamos un predict de la variable d, cuxd, para ver si tenemos alguna observación extrema. No, me dice que no había sido permitido después de robust estimation. Bueno, entonces voy a hacer eso. Voy a reestimar la regresión sin aumentarle robust regression todavía. Voy a reestimar esa regresión. Está mal escrito, pues el regreso era con minúscula, ¿no? Este era el modelo. Lo que quería ver es el BIF de este modelo. No, el BIF ya lo habíamos. Bueno, igual BIF lo podemos volver a ver, no hay problema. Quería ver el G-test de este modelo. Y sí, efectivamente rechazamos la hipótesis de que la varianza es constante, ¿no? O sea que este resultado realmente justifica que incluyamos el comando BCE robust al final. Entonces aquí escribiré, dado que la probabilidad es menor a 5%, entonces rechazamos que la varianza sea constante. Por tanto, existe el problema de varianza no constante. Eso se arregla con el comando BCE robust. Entonces, justamente porque había ese problema, es que el caso mismo ya nos sugería incluir BCE robust, pero aquí hemos visto que por qué razón eso tenía sentido. Pero lo que queríamos hacer era el cuxd, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer aquí predict d, cuxd, y quiero que me haga una lista de los valores de d if d es mayor a 4 sobre el tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Aquí nos dice number of observations, 1000. Entonces sería 4 sobre 1000. Wow, creo que nos está saliendo una lista bastante larga. No pensé que iba a ser tan larga. Pero hay bastantes. No creo que todos los números sean extremadamente grandes. Por esa razón también la kurtosis no salía algo muy lejos del límite máximo de 4. ¿Cuánto sale exactamente 4 sobre 1000? El display 4 sobre 1000. 004, ok. ¿Cuál realmente es muy grande? Aquí hay un 009, que es la observación 945. No sé si habrá algo más grande que el 09. Aquí hay una mucho más grande, la 0.012.
Esa sí sería la más grande, la observación 860. ¿Alguna más grande que 0.012? 0.013. Aquí sí hay otra. 0.013. Esta sí sería bastante más grande. La observación 564. Ya, o sea que el modelo, no voy a borrar en este momento observaciones porque quisiera estimar el modelo Logit con todas las observaciones nuevamente. Pero sí, lo que voy a hacer es anotarme un ladito. Oh, simplemente lo escribiré acá, ¿no? En vez de anotarme un lado. Me parecería que existen unas dos observaciones que se ven bastante extremas. Una es la 654, la observación 654, que tiene 0013, ¿no? Que es bastante mayor a 004. Y la otra era la que tenía 012. Aquí está, la punto 012, la 860. La 860, esa parecería que es otra bastante alejada. Y después de esas dos, ¿qué otras tienen unos coeficientes altos? La 912 está con 10 y la 945 está con 9. Tal vez esas podrían ser las próximas a anotar. No sé si habrá otra que está sobre 10 aquí, la 181. Estas dos que hemos anotado son las más extremas. Otras son la 181, que tiene 0.010. Y la 442, que también es 0.010. Ya, que parecen ser las más influyentes. Eso simplemente me anoto. Las otras ya están mucho más pegadas al 004. Ok. ¿Qué puedo decir sobre los coeficientes estimados? Primero, bueno, si encuentro que básicamente todas las variables parecen significativas, excepto la variable monto. Eso también voy a escribir acá. Parece que todas las variables explicativas son significativas, excepto la variable amount, que como les había comentado antes, me sorprende, lo cual es sorprendente. Ya. No, el monto no es tanto lo que determina la probabilidad que una persona caiga en mora, sino las otras variables. Pero ¿cuál de las otras variables parece tener más influencia? ¿Dónde está el modelo estimado? Este es el modelo estimado. ARM se refiere a la variable ARM se refiere a qué? Si la tasa es ajustable fija, es 1 cuando la tasa es ajustable. Entonces, cuando la tasa es ajustable, debería haber mayor probabilidad de caer en quiebra. Y de hecho, la variable ARM nos sale con un coeficiente positivo. Es significativa y con un coeficiente positivo de 0.12. O sea, las personas que tienen tasa de interés flexible o ajustable tienen
12% más de probabilidad caer en morosidad, en mora, comparado con los que tienen tasa de interés fija. Bien, ahí está un resultado. Luego, credit, el ranking de credit. Los créditos que han sido calificados con mayor monto, cuanto mejor es la calificación del crédito por la empresa externa que hace calificaciones de crédito, menor la probabilidad de que la persona caiga en mora. Pero si bien es significativo y el signo es menor, que a mayor calificación, menor probabilidad, está correcto, el número mismo se ve bastante pegado al cero. Y en términos porcentuales sería 0.04% de probabilidad, de disminución de probabilidad, si es que la calificación del crédito ha aumentado para alguna persona. O sea, sí hay un impacto, pero es muy pequeño. Ese es el caso de la variable crédito, que es calificación de crédito. Los que tienen seguros, este sí me parece que tiene un impacto mucho más importante porque baja el seguro hipotecario, ¿no? Los que tienen seguro hipotecario, baja la probabilidad de que caigan en quiebra en 48%, que es bastante grande. O sea, parecería que esta es la variable más importante, ¿no? El tener o no tener seguro hipotecario. Luego, RBR es el ratio entre el monto de préstamos sobre el valor de la propiedad. Cuanto mayor es el monto de préstamos respecto al valor de la propiedad, mayor va a ser el riesgo, lo cual tiene sentido, ¿no? A salir con signo positivo, mayor sería el riesgo, eso tiene sentido. Pero igual el coeficiente se ve muy pequeño, sería apenas de 0,16%. O sea que no parecería que el impacto es muy grande, pero sí está midiendo una probabilidad ahí que va en la dirección correcta. Luego, sobre la tasa de interés, a mayor tasa de interés también mayor riesgo, y ese riesgo aumenta en 3.4% por cada punto de tasa de interés a la que se ha prestado el crédito. Si el crédito fue utilizado para refinanciamiento o no. Es 1 cuando se utiliza para refinanciamiento. Entonces, los créditos que están siendo utilizados para refinanciamiento, eso disminuye la probabilidad de caer en mora en 5.9%. ¿Ya? Interesante. Eso está muy interesante. Eso significa que las personas, si bien se obtienen nuevos préstamos, es para no caer en mora, para tener la oportunidad de refinanciar sus créditos y no caer en mora. Ya. Y term, que es plazo. Cuanto mayor es el plazo del préstamo, menor es la probabilidad de que caiga en mora. Pero cuanto menor, apenas 1 o 2% menos. O sea, tampoco es un coeficiente muy grande, ¿no?, de influencia. Así que las dos variables que influyen más, primero, es si las personas tienen crédito hipotecario. Y la segunda razón es sobre si se ha prestado tasa de interés flexible o fija. Bueno, ¿qué les parece hasta ahí? Esto está interesante. Ya con el modelo de regresión lineal simple estamos descubriendo algo que más o menos se veía en el análisis exploratorio, pero no teníamos una idea de cuál podría ser la magnitud de influencia. No podíamos decir mucho sobre eso, en cambio ahora sí.
Entonces, lo que voy a escribir parecería que los préstamos, pondré, los préstamos que cuentan con seguro hipotecario tienen 48% de menor probabilidad de caer en mora. Esta había sido la variable más importante. ¿Tiene o no tiene seguro hipotecario? Si tiene, bueno, entonces le presto porque seguro que usted difícilmente va a caer en mora. ¿Por qué? Claro, porque aunque pierda su empleo, aunque se haya enfermado y no sé qué otros problemas pudo haber tenido, él tiene el respaldo de la empresa de seguros hipotecarios, que puede cubrir por esa persona en caso de que la persona esté sin trabajo o esté enferma u otro motivo, ¿no? Ya. Es como un doble seguro para el banco. Es como la garantía para el banco de que no importa qué le pase al cliente, siempre me van a pagar por el préstamo que he otorgado. Eso sí ha sido muy interesante. Y el segundo es la tasa de interés. O sea que había sido bastante importante el tema de la tasa de interés de todas maneras. Eso también voy a anotar. Parecería que el tipo de tasa de interés importa mucho. Mucho. Es decir, si la tasa de interés, bueno, aquí, ¿cuál es el coeficiente que ha salido? 0,2 era, ¿no? Pero el signo sale, de ARM sale positivo. Y ARM es 1 cuando la tasa de interés es flexible, ¿no? Aquí voy a ver, si ARM es igual a 1, si es tasa de interés ajustable. Entonces, parecería que el tipo de tasa de interés importa mucho. Es decir, si la tasa de interés es ajustable, eso aumenta el riesgo en 12%. El riesgo de caer en mora, ¿no? 12%. Entonces, esas resultan que habían sido las dos variables más importantes. Las otras variables que fueron muy interesantes de ir analizando y entendiéndolas, parecería que son menos importantes. Si todas las demás variables tienen influencia menor. Tal vez la próxima de tener alguna influencia más o menos interesante, no tan interesante como las otras dos, sería sobre si el préstamo es para refinanciamiento. En ese caso, el refinanciar un crédito ayuda a que las personas disminuyan su probabilidad de caer en mora, lo cual tiene sentido, ¿no? Tiene perfecto sentido. O sea que eso también voy a anotar. Que un prestatario más bien, un prestatario tenga crédito de refinanciamiento, dirigido a refinanciar, a refinanciar deuda, ayuda a disminuir el riesgo de caer en mora.
Eso más bien denota un comportamiento responsable por parte del prestatario, ¿no? Eso voy a escribir. Denota comportamiento responsable por parte del prestatario, pero también del banco. Es decir, el prestatario se da cuenta que se ha prestado un monto muy alto o se ha prestado una tasa de interés que no va a poder pagar, se ha prestado a un plazo demasiado corto de tiempo, entonces quiere refinanciar para darse más oportunidades de no caer en mora, de no incumplir. Entonces, en ese caso, el prestatario está siendo más bien responsable y va y refinancia las condiciones de su crédito. Y el banco le otorga esa facilidad de hacer cambios a su contrato de préstamo. Entonces, ambas partes están siendo responsables porque ambas partes salen ganando porque disminuyen la probabilidad de que la persona caiga en mora. Perfecto. Entonces, esas serían las tres. Algo que sí me interesa hacer, y esta es tal vez la principal razón técnica por la que hemos estimado un modelo de regresión tradicional, es porque quiero ver el comportamiento de la probabilidad misma, de cómo el modelo predice los valores de probabilidad entre 0 y 1. Quiero ver si se pasan del 1 hacia arriba o si se pasan del 0 hacia abajo. Y para eso utilizo el comando predict. Primero voy a escribir aquí el texto. Voy a decir, quiero mirar a los valores de probabilidad que genera este modelo, que genera el modelo de regresión lineal. Eso es lo que quiero. Para eso escribo predict. Bueno, le doy un nombre cualquiera. Le llamaremos prob de probabilidad. Prob barra bajo reg. Probabilidades del modelo de regresión, que se llame probreg, coma xb. Este comando ustedes lo han visto antes, coma xb, que genera los valores de la variable dependiente. Enter. Ahora sí quiero ver el histograma de esto. Hist de la variable probreg. Ahí está. Bueno, esto está interesante. Me identifica dos grupos de personas en la probabilidad de pago. Un grupo de personas que es la menor, que está aquí a la derecha, que tiene mayor probabilidad de caer en mora, ¿no? Mayor probabilidad de caer en mora, porque estamos haciendo un pronóstico de la variable dependiente, que es la variable defaulter. Es 1 cuando cae en mora y 0 cuando no cae en mora. O sea que aquí estamos viendo los valores mayores que están entre 0.40 a 0.80, que es el grupo de personas que tiene alta probabilidad de caer en mora. Y aquí hay otro grupo que es donde está la mayoría de las personas que tiene más bien baja probabilidad de caer en mora porque están más cerca al 0. Están entre 0 a 20%. Pero aquí hay un grupo de personas que sí, que están a la izquierda del 0, ¿no? Que van de 0 a menos 20%. Y bueno, y este sí es un problema, porque la probabilidad no puede ser negativa, ¿no? No existe la probabilidad negativa. O es 0, o es 1, o es un número entre 0 y 1, o 0 100, ¿no? No puede ser ni más de 100 ni menos de 0. Eso sería un error matemático en realidad. Así que
pero aquí nos está generando números debajo del 0. O sea que aquí sí hay un problema. Podríamos, por ejemplo, a ver, podría hacer otro gráfico. De todas maneras voy a hacer el comentario acá. El modelo lineal nos genera un grupo, o nos identifica un grupo de personas con probabilidad negativa, o sea, menor a 0 de caer en mora. Y este es el problema de usar regresión lineal. Porque caemos en un problema técnico, ¿no? Este problema técnico, esta tecnicalidad, cuestiona el modelo que hemos estimado. Entonces, eso voy a anotar. Por esta razón, el modelo estimado queda cuestionado. Porque surgió algo ilógico. Y también voy a notar que a pesar de ello, parecería que existe un grupo pequeño que tiene alta probabilidad de caer en mora. Pero la mayoría parece que tiene baja probabilidad de caer en mora. O sea, inclusive hay algunas personas que su probabilidad de caer en mora es tan baja que inclusive es negativa. Eso es lo que nos dice el modelo lineal, ¿no? Que esas personas que tienen probabilidad negativa en realidad tienen una probabilidad muy, muy baja, extremadamente baja, de caer en mora. Casi imposible que caigan en mora. Así que, de hecho, vale la pena estudiar estas personas, las que están debajo del 0, porque esas son las que prácticamente no tienen probabilidad de caer en mora. En cambio, no hemos encontrado a personas que están con una probabilidad de caer en mora encima del 1, porque si hubiéramos encontrado personas con probabilidad mayor a 1, esas más bien serían las que tienen extremadamente alta probabilidad de caer en mora. Es tan probable, es tan alta su probabilidad de caer en mora que es seguro de que van a caer en mora. Es más que seguro que sí van a caer en mora. Bueno, no hemos encontrado ese tipo de personas, porque nadie, al máximo estábamos hasta el rango, hasta el 80%, ¿no? De caer en mora, de probabilidad de caer en mora. No hemos pasado el 1. ¿Qué tal hasta ahí? No sé si me han estado siguiendo. Ojalá que ustedes también hayan estado reproduciendo lo mismo en su computadora, de forma que hayan hecho un seguimiento perfecto y paralelo a lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Les ha salido algo similar? Madaí dice que sí. Roberto dice que sí. Álvaro, Carla, Jorge. Qué bien, están siguiendo muy bien entonces. En este momento somos 30 sobre 50, o sea que hay bastante ausentismo en la participación en clase, en la asistencia a clase. 30 sobre 50.
Y no sé si todos están reproduciendo en sus computadoras lo que yo estoy mostrando en mi pantalla, pero sí hay un grupo de personas que lo está haciendo perfectamente bien. Muy bien, tal vez tenga alguna pregunta ustedes o quisieran hacer algún comentario hasta dónde hemos avanzado. Estamos trabajando todavía el inciso B, ¿no es cierto? El inciso B que dice que estimemos un modelo de regresión lineal a propósito, simplemente para ver cómo se comporta el modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Ok, están siguiendo todos bien entonces. Aquí voy a regresar a Stata. ¿Qué más nos dice el inciso B? Son razonables los signos de los coeficientes estimados. ¿Ya? ¿Sí? Parecerían razonables. Porque ¿qué signos nos han salido? Veamos, revisemos por si acaso los signos, a ver si no hay algo, si tal vez hay algo no razonable, ¿no? Aquí está, esta es la última regresión. Ya. Bueno, el tema del monto sí me dejó sorprendido, como les había dicho, porque el tema del monto sale casi, prácticamente, bueno, sale no significativo porque está encima del 5%, pero tampoco está muy lejos del 5%, ¿no? O sea, tampoco es algo muy contundente en términos de su no significancia. Pero de hecho apuntas a que no sale significativo y hay ese problema. Bueno, y también cuando se incluye BCE Robust, esto aumenta a 0.10, me acuerdo. Sí. Esta regresión está con BCE Robust o no. Ah, no está, pues, porque simplemente sale Standard Errors. Si estuviera con BCE Robust, saldría Robust and Standard Errors. ¿Ya? O sea que cuando se hace esa corrección, BCE Robust, esta probabilidad de la variable amount o monto aumenta a 0.10. O sea que sí, más bien se logra simplemente respaldar de que la variable monto no es significativa. O sea que no importa el signo, sino simplemente la variable misma no es significativa para definir si una persona va a caer en mora o no va a caer en mora. Eso sí me fue sorprendente para mí. Pensé que el monto podía ser importante. ¿Quién sabe ese resultado sea diferente cuando estimemos el modelo Logit? No lo sé, o tal vez confirme el mismo resultado. Luego la variable ARM, que cuando la tasa de interés es flexible, eso aumenta la probabilidad de caer en mora. Sí me parece razonable que sea positivo el signo. Crédito, cuanto mayor la calificación de crédito, mayor la calificación de que es buen crédito, ¿no? Menor la probabilidad que caiga en mora. Sí, o sea, el signo negativo está correcto. Solo que el coeficiente es tan pequeño que me decepciona. Me decepciona. Sí. Es como si la calificación de crédito no está bien hecha, ¿no? Es como si no está tomando en cuenta las variables más importantes para hacer la calificación de crédito. Porque es tan pequeño su impacto que, aunque el signo está correcto, pero es tan pequeño su impacto que el banco, sin hacer calificación de crédito, no va a cambiar mucho sus resultados. O sea que el trabajo de la calificadora de crédito no parece muy interesante. En cambio, el trabajo de la empresa de seguro hipotecario, sí, había sido el más importante, ¿no? Porque no solamente que el coeficiente es grande, 48%, sino que el signo está muy correcto. Si tiene
seguro hipotecario, eso disminuye la probabilidad de caer en mora. Luego, la variable LBR nos da un coeficiente con signo positivo. Cuanto mayor el monto de préstamos respecto al valor de la propiedad, mayor el riesgo de caer en mora. Está correcto. Me parece, está correcto. El signo está correcto. Rate está con tasa positiva. O sea que a mayor, si el préstamo hemos hecho a una tasa de interés mayor, cuanto mayor es la tasa de interés a la que se hace el préstamo, mayor la probabilidad de caer en mora, lo cual me parece que tiene sentido también, signo positivo. Ref, sobre si el préstamo fue utilizado para refinanciar, eso disminuye la probabilidad de caer en mora, eso también me parece razonable. El plazo, cuanto mayor el plazo, menor la probabilidad de caer en mora, correctísimo. Uno de los principales temas en las refinanciaciones es obtener mayor plazo. Y eso ayuda a disminuir la probabilidad de caer en mora. O sea que en términos de signos me parece que está todo correcto. Y la constante, que también es significativa, está en 0.688, casi 0.7, ¿no? Eso me estaría diciendo que si es que las variables explicativas, que son ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si las 8 variables explicativas no cambian de valor, si no hay variación en ninguna de estas variables explicativas, entonces la probabilidad de mora estaría en 70% prácticamente, 68.8%, que es muy cerca de 70%. O sea que cuando el valor de las variables explicativas es 0 y lo único que queda es la constante, entonces la probabilidad de caer en mora sería de 70%. A ver, ¿cómo está funcionando eso exactamente? Ya. Ya, ok. Esta es la forma en que tienen que interpretar este tema. Y lo voy a escribir aquí en el texto para que les ayude a ustedes posteriormente. Ok. La constante está indicando que en promedio, la probabilidad de caer en mora es de 70%, es de aproximadamente, pondré, 70%, entre paréntesis, 0.688, ¿no? O 68.85%. La probabilidad de caer en mora es de aproximadamente 70% en promedio cuando las demás variables no cambian. Eso es lo primero que les diría. Ahora, lo segundo, por ejemplo, en el caso de la variable seguro hipotecario, ¿qué significa? Que si un prestatario cuenta con seguro hipotecario, entonces la probabilidad
de caer en mora baja en 48% respecto a la media de 70%. Es decir, aquí voy a poner, es decir, si la media es, directamente voy a escribir 70% menos 48%. ¿Y eso cuánto sale? O sea, es el valor de la media del promedio a la que le resto ese 0,48. Y sale más o menos 22%. 22%. Aproximadamente, ¿no? Porque estoy redondeando números aquí. No estoy haciendo unos cálculos súper exactos. Si quisiera hacer un cálculo súper exacto, tendría que ser lo siguiente. Entre paréntesis voy a poner aquí. Tendría que hacer 68.84912 menos 48.15849. Eso sería súper exacto, ¿no? Va a salir algo cerca del 22. A ver, veamos. 68.84912 menos 48.15849. Sale 20.69. Ok, ese sería un cálculo muchísimo más preciso. Si alguien preguntara sobre este tema. Ok. Entonces ya saben, el coeficiente estimado, el coeficiente de las variables, que puede ser positivo o negativo, le sumamos a la media o le restamos a la media para tener una mejor idea dónde está el resultado final. La contribución de tener seguro hipotecario disminuye en 48% la probabilidad de caer en mora. Pero ¿cuál es la probabilidad de que una persona en promedio caiga en mora? Es 70%. Y si además tiene seguro hipotecario, entonces 70 menos 0, menos 48, eso da 22% o menos, ¿no? De probabilidad de caer en mora. O sea, el contar con seguro hipotecario es la variable más importante para el banco para disminuir la probabilidad que una persona caiga en mora. Puede ser entonces el criterio más importante para decidir si se le otorga préstamo a una persona o no se le otorga préstamo a una persona. El que tenga o no tenga crédito hipotecario. Está bien esa explicación que acabo de hacerles, cómo utilizar la constante como la referencia para corregir las probabilidades al incluir variaciones de las variables explicativas. Esa parte me parece que era importante explicarles. Eso va a ser de todas maneras algo similar con el caso del modelo Logit. Algo que también podríamos hacer es graficar esto. Por ejemplo, podría hacer el scatter entre la variable defaulter y la variable que he creado, que es probabilidad pronosticada
a partir del modelo de regresión lineal. Y además que le ajuste una línea, ¿no? Defaulter, ProReg. No, tengo que escribir LFIT primero. LFIT. A ver. Creo que no es el gráfico que estaba pensando obtener. No era el gráfico que quería obtener. Le quitaré lo del LFIT. Simplemente los está amontonado en 1 o en 0. Bueno, ese es un tema que voy a pensar cómo hacerlo mejor. Pero por lo menos el histograma ha funcionado bien, porque el histograma sí nos ha mostrado que hay un grupo de personas que tienen una probabilidad negativa, lo cual está incorrecto. Por lo demás, creo que estamos bien. Okay. Y más bien lo que sería interesante es comparar con el modelo Logit. Algo que tal vez no hice acá y estoy, claro, en la última regresión no incluí la variable o la corrección de varianza no constante. Si vuelvo a reestimar el modelo con esa corrección, quisiera volver a ver el histograma. ¿Dónde está el comando de la regresión? Aquí está, esta es la regresión y le voy a colocar al final coma BCE robust, porque sí había que corregir ese problema en el modelo de regresión lineal. Ahora sí, este es el corregido. Ahora voy a hacer predict, que se llame probabilidad de Karen Mora con el modelo de regresión, pero que sea 1, porque es con la regresión corregida, coma XB. Ahora sí quiero ver el histograma de esta probabilidad. Ya, pero básicamente confirma lo mismo, ¿no? Realmente no hay mucha variación. Simplemente está confirmando lo mismo, que el modelo nos está estimando probabilidades negativas. Y esa es la razón por la que este modelo está cuestionado, porque genera algo irracional, algo ilógico sería la mejor expresión. Bien, entonces aquí simplemente para finalizar el modelo de regresión lineal, el hecho que genera probabilidades negativas es la justificación para estimar un modelo Logit. En sustitución. Pues, ahora sí, podríamos estimar el modelo Logit. Voy a ir simplemente aquí, escribiré en letras mayúsculas. Ahora estimemos el modelo Logit.
Es exactamente el mismo comando, excepto que en vez de regress voy a escribir logit. Perdón, esto es con minúsculas. Logit. Y todo lo demás igual, no tengo que añadir ningún término. Simplemente eso. Bueno, como hay un tema de varianza no constante, sabemos que no tenemos problemas de variables explicativas altamente correlacionadas entre sí, no tenemos problemas con el BIF. Sí hay problemas de heterocedasticidad, o sea que a este también tendríamos que ponerle BCE robust. Sí tendríamos que ponerle también para que corrija el problema de varianza no constante. Y bueno, el tema de observaciones extremas y demás, mejor lo vemos después de estimar este modelo. Tal vez se corrige. Ya, entonces este es el modelo. Ahí están nuestros errores estándar robustos. Respecto a la significancia de los coeficientes, nos ha salido, bueno, sí, nos han salido algunos temas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la constante ya no es significativa, ese sí es un problema. Pero se confirma que la variable monto no es significativa. Además, la variable crédito, o sea, que la calificación de crédito, aquí prácticamente está saliendo no significativa, porque tengo aquí 6.9%, casi 7%, que está encima del 5%. Lo cual realmente, la verdad es que me gusta que haya salido eso, porque esta calificación de crédito me parecía un fraude. Es un trabajo mal hecho. El banco habría contratado. Entonces, el banco contrata una empresa externa, viene la empresa externa y califica la calidad del crédito del banco, pero la calificación que hace no ayuda en nada al banco, ¿no? Es decir, no tiene mucho impacto. Sí, me parece que tiraron plata al agua ahí. Tendrían que conseguirse otra empresa calificadora de crédito que haga un mejor trabajo. Así que el hecho que aquí sale con un coeficiente de casi 7%, nos estaría diciendo que la calificación del crédito no es significativa. O sea, directamente no es importante lo que diga la empresa calificadora de crédito para saber si una persona va a pagar o no va a pagar su deuda. Directamente no es importante. Así de mal el trabajo de la calificadora de crédito, ¿no? Muy malo. En cambio, los que tienen seguro, aquí se ve que tienen un coeficiente más grande también. Aquí hay otra variable que tiene una probabilidad de 7.1%, que tampoco sería ya significativa, que es la proporción del monto de préstamos respecto al valor de la propiedad, que sale no significativa. O sea que ahí sí, eso también es sorprendente. Bueno, en parte, ¿no? Porque ya me acuerdo que las anteriores semanas, cuando realizábamos el análisis exploratorio, habían montos grandes y montos pequeños de préstamos refinanciados. No, en general, el monto. Habían montos grandes y montos muy pequeños, ¿no? Y bueno, yo sospechaba que los montos pequeños eran tal vez refinanciamiento. Es posible que simplemente se haya mezclado préstamos de refinanciamiento con préstamos para compra de propiedad. Como está eso mezclado, esa es la razón por la que esta variable deja de ser útil. Hubiera sido mejor separar en dos variables. Bueno, implícitamente está separado, ¿no?
En todo caso, esa variable deja de ser significativa. Después, lo demás se ve bien. Y los signos, ¿cómo están los signos? El monto está con signo positivo. ARM está con signo positivo, está bien. Crédito con negativo, aunque no es significativa. Seguro con negativo, está bien. Esta razón está con signo positivo, está bien. La tasa de interés con signo positivo, está bien. Sobre si fue para refinanciar con signo negativo, está bien. El plazo con signo negativo, está bien. Sí. O sea, si hay algo que podría concluir simplemente comparando los signos con respecto al modelo de regresión lineal, y podría decir que el modelo Logit produce coeficientes con el mismo signo. El modelo lineal. O sea, en eso los dos iguales. Funcionan bien en que producen coeficientes con el mismo signo. Pero producen resultados muy diferentes en cuanto a la significancia de las variables. Y realmente, ¿no? En el caso del modelo lineal, la única variable que no era significativa era la variable monto o amount. En cambio, para el modelo Logit, son tres variables que no son significativas, inclusive la constante es no significativa. Wow. Entonces, y pondré que mientras para el modelo lineal, solo la variable amount es no significativa. En cambio, para el modelo Logit, son tres las variables no significativas. Son amount, credit y LBR. Y además, la constante es no significativa. Eso sí es bastante radical, ¿no es cierto? Bastante radical. Claro que, como ustedes saben, para fines de interpretación, tenemos que utilizar el comando mfx para transformar estos coeficientes estimados a sus coeficientes corregidos. Eso voy a hacer inmediatamente. Voy a escribir mfx. Aquí está. mfx no cambia el signo y tampoco cambia la significancia, o sea, eso se mantiene. Lo que sí corrige es el monto del coeficiente, eso sí. Ahora sí podemos hacer una interpretación exacta de los coeficientes mismos. Por ejemplo, el contar con seguro hipotecario disminuye en 49%, casi 50%, porque es 49,8%, ¿no? Casi en 50% la probabilidad de no caer en mora, o la probabilidad de caer en mora, la disminuye en 50%.
y es una variable significativa. Luego, la variable crédito no es significativa, la variable monto no es significativa, la variable ARM, que se refiere a si la tasa de interés es flexible, eso sí aumenta la probabilidad de caer en mora en 11%. Luego, LBR no es significativa, la tasa de interés. Si la tasa de interés es mayor, la probabilidad de caer en mora aumenta en 3%. Si el crédito fue para refinanciar, eso ayuda más bien a bajar la probabilidad de caer en mora en 5%, 5.49. Y el plazo, a mayor plazo, menor probabilidad de caer en mora en 1.34% por cada periodo adicional de plazo. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona caiga en mora en promedio si no cambian las demás variables? Eso lo podemos obtener con PR value. Simplemente escribimos PR value y nos da el valor promedio. Ahí está, para el valor promedio de todas las variables explicativas. Y la probabilidad de caer en mora es solo de 11.41%. Es decir, que es un dato muy, muy diferente a lo que nos estaba produciendo el modelo lineal. O sea, este dato es mucho mejor, más preciso y más realista también. La probabilidad de caer en mora es en promedio de solo 11%. Ahora, ese 11% puede aumentar o disminuir según el comportamiento de las demás variables explicativas, que esos ya serían los experimentos controlados. Pero sí, podemos dividir a los prestatarios en dos grupos, los que pagan y los que tienen problemas en pagar, 88% paga sin problemas, solo 11% no paga o tiene problemas para pagar. Bien, paremos aquí porque hay varias cosas que analizar. Por ejemplo, necesitamos evaluar la calidad del modelo. Eso no hemos hecho. Bueno, en parte ya hemos hecho, porque ya hemos visto BIF, ya hemos visto G-Test y ya hemos corregido inclusive G-Test, porque ya hemos incluido BCE Robust en esta regresión. Pero lo que nos falta revisar es la normalidad de los residuos y si se confirma que hay algunas observaciones extremas. Y si lo hay, entonces deberíamos retirarlas del modelo y volver a estimar el modelo. Después, sí, hay otros comandos que podemos utilizar junto con Logit para ver la calidad de esta regresión. Eso lo dejaremos para el miércoles. Eso lo dejaremos para el miércoles, o sea que vamos a seguir jugando con este modelo. Y también, por supuesto, nos interesa hacer experimentos aleatorios, que esa es la parte más interesante del modelo. Pero sí, antes vamos a seguir con los diagnósticos. Ok, entonces paremos aquí y continuamos en la próxima clase. Lo que voy a hacer es cerrar el log. Así está. Lo que he hecho en esta clase se ha quedado grabado. Ahí está. Cerrado el log. Ok. Perfecto. Aquí vuelvo a la plenaria. Tal vez ustedes en los 2-3 minutos que nos quedan
quieran hacer alguna pregunta respecto al caso hasta donde hemos avanzado. Si, ¿cómo les ha salido a ustedes el logit? La interpretación del logit hasta donde hemos avanzado. No hemos terminado, pero hemos avanzado bastante. La comparación del logit con el modelo lineal realmente sorprendente, ¿no? Hay bastantes diferencias. Hay bastantes diferencias. De todas esas diferencias las he ido anotando, así que ustedes pueden leer el log y acordarse de las diferencias que estuve mencionando. Bien, no sé si hay algún comentario. Entonces simplemente paremos acá y continuamos el miércoles. Nosotros continuamos normal mientras afuera puedan haber conflictos, pero las clases de la EPC continúan como siempre sin parar. Entonces nos vemos el miércoles y yo ahora me despido. Entonces hasta luego, hasta el miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Se cuida. Gracias. Hasta luego.